¿Qué me inspira a la hora de escribir una historia? Yo principalmente no creo en la inspiración. Trato de conseguir el material con el cual voy a escribir a través de la prensa, a través de conversaciones, a través de la literatura o a veces a través del cine. Y en general la vida misma, lo que estoy mirando a mi alrededor, lo que está pasando con mis amigos, conmigo, con mi familia, es un poco, o con mi país a veces, es lo que me da material para escribir mis historias. ¿Dónde me siento más a gusto? Si realizando un guión o la historia de un libro, me siento a gusto escribiendo. Depende del tema, es lo que me da el formato. Hay temas que son para la pantalla, o hay temas que son para un libro, o hay temas que son para un escenario, para una obra de teatro. Por lo tanto, me paseo con mucho gusto por cada uno de los formatos distintos, tratando de contar la mejor historia para ese formato. Me preguntas también si necesito a veces como crear una burbuja para poder plasmar correctamente mi idea. Eso sería lo ideal, pero en mi caso, como viajo mucho y trabajo para distintos países y doy clases en algunos lugares, o en otros momentos estoy de gira con mis libros, o en otros momentos me están invitando a dar un seminario a una parte, no puedo formar burbujas para crear tranquilo. He tenido que aprender a escribir en los aeropuertos, en los hoteles, arriba de los aviones, a veces incluso arriba de un taxi. He estado escribiendo escenas de alguna telenovela cuando estoy atrasado. Así que ya desarrollé la capacidad de aislarme absolutamente de lo que me rodea a mi alrededor y a veces ni siquiera escucho el ruido que me rodea. Me pregunta también qué tan sencillo es ponerle fin a los personajes. Eso es muy difícil, sobre todo cuando estoy escribiendo una telenovela y telenovelas largas, porque cuando uno piensa durante un año en 20 personajes, que son personas que no existen, todo el día, a toda hora, y estás con ellos durante un año sin parar, decirles adiós es muy difícil, pero también muy sano. No hay satisfacción más grande que terminar una telenovela, una vez que la terminaste de escribir, y ojalá le haya ido bien además. Hay una satisfacción enorme, pero al mismo tiempo hay un descanso gigantesco. Uno le dice chao, con mucho gusto, gracias por los tiempos vividos, espero que sigas muy bien de ahora en adelante, ya no me pertenece, vete. Me preguntas en qué me inspiro para escribir. Bueno, ya te contesté antes esa pregunta. En general me inspira la vida, me inspira lo que me rodea y trato siempre de partir de la realidad. A pesar de que vaya a contar una historia fantástica, incluso aunque fuera a escribir una historia de ciencia ficción, de marcianos en la luna, siempre trato de partir de alguna problemática real, concreta, que la gente pueda identificar, que la gente pueda sentir cercana, que la pueda sentir que le pueda suceder a ella, y los periódicos y las noticias son las mejores herramientas para buscar ahí esa inspiración. Me pregunta si sigo el mismo sistema para una novela que para un guión. Básicamente sí, sigo el mismo sistema. Tengo una estructura muy clásica y muy básica que utilizo, que es la de contar en tres actos las cosas, en presentación, desarrollo, desenlace, e ir llenando de sucesos a lo largo de ese desarrollo. En general, muchas veces cuando escribo, a veces hasta me olvido que estoy escribiendo una película o una telenovela o un libro, estoy sumergido en la historia y la historia es la que me está dando la estructura adecuada. Pero para mí no hay diferencia entre escribir una telenovela, un libro, una película. Diferencias formales, pero de fondo, para mí por lo menos, no las hay. Y no, de hecho. ¿Y qué es lo que más destacaría de La Casa de al lado? Fíjate que La Casa de al lado yo creo que ha sido la telenovela que más satisfacciones me ha dado, por un lado. Por otro lado, es la telenovela que más se ha vendido en el mundo que yo haya escrito. Creo que está en como 30 o 30 y tantos países, lo que es una satisfacción enorme. Y es una telenovela que además me deja la vara muy alta. Estoy preparando una nueva telenovela tanto para Chile como para Telemundo para el próximo 2013 y La Casa al lado se ha convertido en un referente para mí mismo. Yo quiero que de ahí para arriba sea ahora mi creación televisiva. Quiero que de ahí para arriba funcionen mis historias. Me dejó la vara alta. Vamos a ver si soy capaz de superarme a mí mismo. Yo espero que sí. Me pregunta que cuando llevo a cabo la realización del guión si tenía claro el final o si hubo variaciones a lo largo de la escritura. En el caso particular de La Casa de al lado, por una telenovela policial y una telenovela que estaba además llena de pistas y de anticipaciones y de datos desde el capítulo uno, yo tenía muy clara la historia de esa telenovela. Siempre la tuve clarísima desde antes de empezar a escribirla. Yo sabía quién eran los asesinos, yo sabía cómo se iba a funcionar la historia, yo sabía los giros que iba a tener. Ahora, por supuesto que hubo variaciones a lo largo de la historia en cosas menores, en cosas que no era la estructura central.
pero a nivel de estructura central, esa telenovela estaba planeada desde antes de escribirla. De hecho, eso fue lo más difícil. Estuve meses ideándola, armándola, porque nada podía quedar al azar, porque, como decía su eslogan, nada era lo que parecía, nada. Y me preguntas que si el guión se plasmó correctamente en pantalla. Se plasmó maravillosamente bien. La producción que hizo Telemundo fue espléndida. A mí me dejó con la boca abierta, de hecho. Todo lo que fue la edición, la musicalización, las actuaciones, la dirección, la escenografía, me pareció de un primerísimo, primerísimo, primerísimo nivel. Y eso se une con la pregunta siguiente que me haces, que si los artistas seleccionados cubrieron las expectativas que yo tenía como creador en el guión. Yo me acuerdo que cuando me entregaron el listado con el elenco de la telenovela de La Casa de Al Lado, me empecé a leerlo y me quedé helado. Dije, Dios mío, tengo solamente estrellas. Tengo a Catherine Siachoque, a Miguel Baroni, tengo a Gabriel Porra, tengo a Maritza Rodríguez, tengo a David Chocarro. O sea, pero me gané la lotería con esta telenovela. Tengo todas las estrellas de Telemundo. Y no solamente eso, sino que además La Casa de Al Lado después hizo estrellas a su vez, convirtió en estrellas a varios actores de los que estaban ahí, a Jimena Duca, a Gabriel Valenzuela, gente muy talentosa que brilló además en esa telenovela. Yo creo que uno de los grandes aciertos de La Casa de Al Lado fue su elenco. Y eso me dejó, a mí, por lo menos, absolutamente satisfecho. Me preguntas que por qué creo que para la gran mayoría de los actores representa siempre una situación más atractiva que interpretar a un villano. Los villanos son personajes deliciosos a nivel de estructura, a nivel de creación dramática, desde el lado de los escritores. Porque los personajes villanos son los que hacen, son los personajes agentes, son los que ejecutan las acciones. Por lo general los personajes buenos, los héroes de las historias, son los personajes que sufren las consecuencias de lo que los personajes villanos ejecutan. Por lo tanto, hacer un villano implica estar en permanente movimiento. Estás haciendo cosas buenas, estás haciendo cosas malas, están a punto de pillarte, estás haciendo maldades, te estás disfrazando, estás saltando por una ventana, estás disparando una pistola, estás enterrando un cuchillo. A diferencia de los personajes principales o los héroes de la historia, que son más bien lineales, son más bien planos, y son personajes que están ahí para sufrir. Por eso en mis telenovelas en particulares trato de que no existan buenos buenos y malos malos. Me encanta que los buenos parezcan malos y que los malos parezcan buenos. Por lo tanto, eso le da como una situación un poco ambigua a la condición de cada personaje, y a veces ni los mismos actores saben en mis telenovelas si son los buenos o son los malos. Me preguntas o me comentas más bien que durante mucho tiempo había muchos clichés en torno a las telenovelas latinoamericanas, eh, que no eran tan buenas como las producciones americanas. Eso es cierto, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que durante mucho tiempo miramos incluso nosotros mismos los latinoamericanos muy despectivamente nuestras producciones dramáticas. Y me parece que es una situación muy equivocada. Las telenovelas, el género del melodrama, es el único género que hemos inventado los latinoamericanos. Por lo tanto, tenemos que estar muy orgullosos de ellos. Y es un género que nos representa absolutamente. Nosotros en Latinoamérica vivimos en el melodrama. Por lo tanto, tenemos que sentirnos orgullosos de ello y estar haciendo lo que estamos haciendo, que es combinar ese melodrama con una alta calidad televisiva. De hecho, las telenovelas latinoamericanas, por ejemplo, que se producen en Brasil, en Colombia, en Chile, e incluso en Estados Unidos para su mercado hispanoamericano, para su mercado latino, no tienen nada que envidiar a las producciones gringas, a las producciones que se hacen en Estados Unidos para el mercado anglosajón. Para nada. De hecho, el mercado gringo está descubriendo las telenovelas, y hoy en día canales latinos en Estados Unidos superan en rating a canales locales en inglés. Y eso no es gratuito, eso es un trabajo de años que se ha venido haciendo. Me preguntas también qué novela leí y que me hubiese gustado haber escrito a mí. Sin duda alguna y sin pensarlo siquiera te la contesto. Es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, o incluso más todavía, Crónica de una muerte anunciada, también de García Márquez. Me parece que son dos novelas absolutamente maravillosas, emblemáticas, con un manejo del lenguaje que yo envidio y que me hubiese encantado mucho, muchísimo haber escrito. Y para un futuro guión televisivo me preguntas con qué actor o actriz me gustaría contar. Hay una actriz que yo sigo desde que yo vivía en México, hace muchos años atrás, que es Kate del Castillo. Me parece una actriz soberbia, me parece una actriz además muy dúctil, hace villanas maravillosas, hace buenas maravillosas, hace personajes frágiles muy bien, hace personajes fuertes, espectaculares, y creo que es una actriz que está convirtiéndose en una estrella mundial
con una rapidez enorme. Entonces, antes de que se haga muy, 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 muy famosa, más todavía de lo que ya es, me encantaría poder escribir un personaje a ella alguna vez. Esa sería una actriz con la que me gustaría trabajar.